La forma de vida que tenemos en cada sociedad viene determinada por un conjunto de normas, de leyes, de preceptos, ordenanzas que se nos va dando en la sociedad para conformar nuestra vida a unas pautas de conducta, y por eso vemos cómo los que somos mayores nos damos cuenta cómo la forma de vida que tenemos actualmente ha cambiado totalmente con respecto a lo que teníamos en años pasados, y es fruto pues, de esas normas, de esas leyes que los poderes políticos van arbitrando, van dando, y que poco a poco van cambiando y transformando la vida de las personas. Y viene a ser la pauta que debemos seguir en orden a llevar a cabo pues, una forma de vida. Bueno, pues esto es lo que hemos escuchado pues, en la liturgia de este día, en estas lecturas. En la primera lectura del libro de Levítico hemos escuchado lo que Dios mandó a Moisés que comunicara a ese pueblo. Le dijo: di a la comunidad de Israel, sed santo porque yo soy santo, yo el Señor vuestro Dios soy santo. Les dio unas normas de conducta de cómo debían comportarse y cómo debían relacionarse con Dios y cómo debían relacionarse también con los demás. Y en conformidad con eso, este pueblo de Israel ha ido caminando. Y en el Evangelio encontramos que Jesús también al nuevo pueblo de Israel, a los cristianos, a los seguidores, a los discípulos suyos, nos ha ido dando también unas normas. Este Evangelio que terminamos de escuchar viene a ser parte también, continuación de ese sermón del monte, donde Jesús daba las instrucciones, la programación de la forma de vida que tenían que tener sus discípulos y sus seguidores. Y entonces, en conformidad con esto, pues la liturgia nos presenta unas cuantas normas que vienen a ser pues, la forma de vida que debemos tener los cristianos. La liturgia nos va presentando pues, algunas de estas cosas para que vayamos conformando nuestra vida a ese sentido, a ese estilo de vida marcado por Jesús. Y nos ha dicho tres cosas que están tanto en el libro del Levítico como después en esta página del Evangelio que terminamos de escuchar. Lo primero nos dice que es una llamada a la santidad, nos hace una llamada a la santidad a todos nosotros. Escuchábamos en el libro del Levítico que decía: sed santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y en el Evangelio Jesús decía: sed perfectos porque vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, se nos hace una invitación, o más bien una obligación se nos impone de la santidad. No una santidad que hayamos conseguido, sino que tengamos la aspiración de ir mejorando nuestra vida, irnos perfeccionando y dejando atrás todo aquello que pueda ser un impedimento para asemejarnos a la vida de Jesús, para hacer nuestro ese mensaje de Jesús. Por lo tanto, una llamada pues, a la santidad que nos hace esta palabra de Dios. Se lo hacía a través de Moisés, se lo hacía este pueblo al pueblo de Israel. Decía: sé santo porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Les invitaba y les mandaba pues, que aspiraran a esa santidad, que conformaran su vida a esa justicia, a esa forma y a esas normas que Dios les había dado a través de Moisés. Y Jesús en el Evangelio nos dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, nos está mandando también que vayamos buscando pues, esa perfección, esa santidad. Primera norma que debemos tener también, intentar cultivar y conseguir los seguidores de Jesús, los que nos consideramos discípulos suyos. En segundo lugar, nos dice también que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que debemos rechazar todo aquello que pueda ser aborrecer a nuestro enemigo. Jesús dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, decía en el Antiguo Testamento. Y Jesús nos está diciendo que se dijo eso en el Antiguo Testamento, pero Jesús nos dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijo de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, si queremos ser perfectos, si queremos ser santos, nos está invitando a este amor a los enemigos, amor al prójimo, pero principalmente amor a nuestros enemigos, de tal manera
que no solamente nos dice que debemos perdonar, sino que hasta debemos rezar por ellos, lo cual es mucho más duro, mucho más difícil, porque perdonar, podemos llegar a ello, no siempre. Por eso tenemos la experiencia de lo que nos cuesta perdonar, aun las pequeñas cosas que pueda haber en nuestra vida de relación con las demás personas, bien en la familia, bien en la vida social, nos cuesta perdonar. Pero Jesús todavía nos dice más, no solamente perdonar, sino hasta rezar por aquellos que nos persiguen, por aquellos enemigos nuestros. Por lo tanto, ahí tenemos otra norma que nos da Jesús para que ajustemos nuestra vida de discípulos suyos y seguidores suyos a esta doctrina que Él nos ha dejado pues, en el Evangelio. Y además nos dice también otra cosa, que el mal no se vence con el mal, con la venganza, sino que el mal se vence a base de bien. Y por eso Jesús le decía, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Era la ley del talión, era la ley que tenía en el Antiguo Testamento y que era ya perfeccionar también lo que es la norma y lo que pide la naturaleza, que parece que pide la venganza cuando encontramos alguna ofensa, alguna injuria, enseguida recurrimos a la venganza. Y en el Antiguo Testamento utilizaban esto, ojo por ojo y diente por diente, con lo cual ya ponían un límite a esa venganza. Ya fue un paso adelante en este modo de comportarnos y de relacionarnos con nuestro prójimo y de aceptar y vivir esas situaciones de injusticia, de injuria o de ofensa que podamos encontrar. Ya eso era mucho, el ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús no se contenta con eso. Jesús nos dice en el Evangelio que no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a perfeccionarlo. Y aquí vemos cómo Jesús perfecciona también pues, esta norma, esta forma de vida que tenía en el Antiguo Testamento. Y entonces le dice, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntele la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. Por tanto, en lugar de vengarnos, el mal se vence a base de bien. Cuando nosotros estamos dispuestos, como dice Jesús, si nos abofetean en una mejilla, poner la otra. Si nos piden la túnica, le damos también el manto. Es decir, que el modo de vencer las personas y estas injurias y estas actitudes ofensivas que podamos tener es cuando nosotros devolvemos bien por ese mal que nos intentan infringir. Bien, pues aquí tenemos pues esas pautas que Jesús nos va dando a través de la liturgia, nos lo va recordando de cómo debemos vivir también y cómo debemos conformar nuestra vida de cristiano, de seguidor de Jesús, de hijos de Dios, pues a esas normas que nos dio Dios en el Antiguo Testamento y que Jesús perfecciona estas normas y nos dice esto, cómo en primer lugar debemos aspirar a la santidad, cómo debemos también estar dispuestos a perdonar a nuestros enemigos y cómo debemos estar dispuestos siempre a hacer el bien, aun aquellos enemigos, aquellos que nos hacen el mal. Que esta sea la lección que la liturgia nos presenta hoy para que nuestra vida vaya mejorando y vayamos intentando conseguir esa perfección que Jesús nos pide, ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si queremos conseguirlo, Jesús nos da estas pautas que debemos seguir. Que así sea.